Familiar es sumamente importante y decimos esto porque de verdad un diagnóstico de esta magnitud requiere por fuerza no solo el acompañamiento familiar, sino también de muchos sectores alrededor del paciente. Quiero dar la bienvenida ya al doctor Alfredo Martís, proctólogo cirujano con nosotros, para poner en contexto el tema y sobre todo también la importancia, doctor, que le hemos hablado siempre fuera de cámara, fuera de micrófono, y todavía los tabús que existen de ir periódicamente a estos exámenes y estar siempre anuente a una enfermedad como el cáncer. Ante todo, gracias por acompañarnos, doctor, y buen día a usted. ¿Qué tal? Buenos días, buongiorno, ohayo gozaimasu, a todos ustedes, saludos. A ver, pasemos de cifras frías, porque las cifras, decirlas así, a grosso modo son frías, pero detrás de cada cifra hay un rostro de un paciente. Doctor, quiero empezar por ahí, la parte humana. Yo estoy de acuerdo contigo, Icar. El tema de la salud no es un tema que debe ser visto únicamente de forma numérica. Es un ser humano que está enfermo, es una persona que tiene un entorno familiar y obviamente todo lo que suceda por una condición clínica llamada cáncer va a afectar a todo ese entorno y a todo ese grupo de pacientes y familiares. Las cifras son frías. Yo estaba revisando anoche cifras del Instituto Oncológico Nacional, la morbilidad oncológica año 2020. Sin lugar a duda, los cánceres más comunes en esas cifras, cáncer de mama, 770 casos. Cáncer de útero, de próstata, 214 casos. Fíjense ustedes, cáncer de colon y recto, suman 364 casos. Pero cuando vamos entonces a lo que es cuadro de consultas de primer ingreso atendidas en la consulta externa, miren lo que he dicho. Ajá. Consulta externa, primer ingreso, 3.586 casos. Estamos hablando de, son 100 casos, casi 100 casos por día. ¿Tú sabes lo que significa? 100 casos de patología tumoral por día en la República de Panamá. Y todavía, entonces, cuando nos vamos a analizar la parte de las provincias que están afectadas, sin lugar a duda, Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, es decir, todo el país. De tal forma que el diagnóstico temprano, la prevención es fundamental para evitar esto. ¿Por qué? Porque si a mí me da cáncer, yo caigo enfermo. Eso conlleva gastos de tipo familiar, costos, pérdida de trabajo, baja producción, y todo el país se ve afectado por esta situación, aparte de las otras enfermedades que ya tú conoces, sí, que son comorbilidades como la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Sí. Así que lo que tú planteas es importante, la parte emotiva, el diagnóstico temprano. A ver, la parte también preventiva. Siempre hablamos, usted no nos hará mentir, fue director de la Caja del Seguro Social, cuando hablamos de hay que ser preventivos y no ya reactivos cuando ya está declarada una enfermedad. Nos cuesta mucho al panameño tener siempre en su agenda anual ir al médico a chequearse esos exámenes y más si hay comorbilidad, como usted dice, doctor. Mi opinión es cierto, especialmente en los varones. El varón nuestro, el varón latinoamericano, tiene un machismo errado. Es una cosa que está arraigada por tradiciones culturales enfermizas. Él no se quiere hacer un tacto rectal porque según él piensa, y él lo dice, si me hacen un tacto rectal yo voy a perder un nivel de hombría. Así que esas cosas nos han venido afectando históricamente y hay que trabajar muy intensamente en ese tipo de personalidad que nos está haciendo daño. Y no se quieren hacer el tacto rectal. Obviamente hay otro tema para el cáncer de mama, en la parte del diagnóstico que no se hace solamente con una palpación del seno, sino que se hace con un estudio de ultrasonograma o un estudio de una mamografía. Para eso ya entonces se necesita y se requieren de las condiciones y los métodos diagnósticos correspondientes. Pero en el caso del cáncer de próstata, un tacto rectal te va a poder decir a ti si tú tienes un nódulo a nivel de la próstata, si tienes una próstata engrandecida. En la entrevista vas a conocer si el paciente se está quejando de que en la noche se está orinando, se acuesta a las 10 y se para 3, 4 veces, que son indicios de que tienes un crecimiento benigno de la próstata y que debe ser manejado también a tiempo y diagnosticado a tiempo con exámenes de PSA. A ver, todos esos datos importantes en el historial clínico del paciente es de suma importancia. Yo quiero hablar también de políticas públicas en materia de salud.
Ya tenemos ya cada mes de octubre siempre del mes de la lucha contra el cáncer, pero ¿están dando en el clavo estas promociones, estas políticas? ¿Hay que ser más agresivo, hay que ser más directo? El tema de ejes transversales en los centros educativos, casualmente para concienciar al hombre. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Mire, la salud tiene que ser vista de manera integral, es un tema holístico. Nosotros, como yo decía en una ocasión, hemos reducido el tema de la atención médica a un enfermo, una cita y una receta. Esto no puede ser. Y yo pongo un ejemplo. Si tú tienes un niño con diarrea y lo atiendes en el hospital del niño, este niño va a regresar a su comunidad que tal vez no tiene agua potable. Y obviamente va a volver a enfermarse con una bacteria, con una ameba o con un parásito. Por eso es que yo dije, la salud tiene que ser vista de manera integral, de manera holística. Yo creo que en Panamá ya las cosas están dichas y escritas. Aquí hay excelente grupo de médicos epidemiólogos, estadistas, médicos que se dedican a estos análisis de las cifras. Aquí, por ejemplo, los grupos médicos tienen una cosa que se llama el libro blanco, donde han podido hacer una evaluación general de la situación de salud. Aquí lo que queda es la voluntad, el will y el commitment para llevar a cabo los cambios. Porque evidentemente las personas que están en las direcciones y en las administraciones están peleando contra un sistema muy difícil, donde el problema de salud no solamente es en Panamá, el problema es mundial. Este es un problema donde nosotros mismos, como estructuras de atención, fallamos en lo que fueron los acuerdos de Alma-Ata, que fue una reunión importante de la OMS y donde se tiraron los lineamientos de salud para el siglo XX, donde lo más importante era la prevención. Sí. Eso lo hemos olvidado. Una cosa, Iker, que tengamos en cuenta, una cosa es política de salud y otra cosa es la política en la salud. Sí. Entonces yo sí creo que aunque nosotros en Panamá estamos haciendo un esfuerzo intenso, las cosas ya están escritas en el Pacto del Bicentenario, donde tuve la oportunidad de trabajar con otros excelentes colegas, se hicieron los aportes y las recomendaciones. Nos falta ahora lo que yo digo en inglés, will y commitment, esa voluntad. A ver, políticas públicas de Estado que trasciendan gobiernos, no programas cada 5 años de gobierno. Pero digo, si usted acaba de decir, doctor Martí, ya todo lo que tenemos que hacer en salud está hecho, está dicho, está escrito, ¿por qué no echar adelante y que casualmente las políticas trasciendan? Y no que venga borrón y cuenta nueva cada 5 años. Así es, yo estoy claro en lo que dices y por eso insisto, vamos a poner en práctica lo que yo llamo will y commitment, vamos, esa voluntad, esa decisión, pongámosla en práctica. Veamos que si yo soy un político y yo tengo un salario ahora de Estado, pero ¿qué sucede con mis familiares que no son políticos y que no tienen un salario de Estado? Ellos se van a ver afectados por un problema de salud a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, si todos nosotros en un momento dado hacemos un alto y empezamos a reconstruir lo que ya está escrito, créeme que nosotros vamos a tener cambios en este país. Es más, hay un dicho que dice, y yo lo había puesto en una de mis redes, en mi red de Instagram, a veces no tenemos que cambiar de camino, sino cambiar la forma de caminar. Entonces yo creo que la forma de caminar que hemos llevado hasta el momento no ha sido la correcta y lo que tenemos que hacer ahora de verdad, decidirnos, hacer las decisiones que tenemos que tomar. Sí, bueno, porque el cáncer es una condición muy difícil. Sí. Mira, manejar un paciente con cáncer de colon o de cáncer de próstata, lo que conlleva el diagnóstico, la cirugía y después los medicamentos postoperatorios. Estamos hablando que eso está costando promedio, en una privada, una cirugía de cáncer, puede estar costando $20,000 para un solo paciente. Imagínese. Y adicional los medicamentos. Estamos hablando de costos excesivos en la atención de salud y eso nos está minando el sistema de salud nacional y mundial, porque ustedes acaban de presenciar la pandemia. La pandemia, ¿a quién afectó mayoritariamente? A aquellas personas que tenían comorbilidades, enfermedades no transmisibles, llámese diabetes, hipertensión, obesidad. Tenemos que tener cuidado con la dieta que llevamos. Ustedes saben, estimados amigos, que el tumor usa glucosa para poder reproducirse. Así que cuando nosotros comemos exceso de azúcar, indirectamente estamos aportándole a esas células que mutan diariamente, porque tú, Iker, y yo, Alfredo Martí,
Tenemos células que mutan diariamente, pero nuestro sistema inmunológico las logra corregir, las logra destruir. Pero con el aporte excesivo de azúcares, producen otra sustancia que se llama ácido láctico. Y ese ácido láctico sirve como de booster, es como un combustible de esas que usan las naves espaciales para que esa célula que estaba mutando termine convirtiéndose en una célula tumoral. Así que tenemos que crear conciencia. Yo voy a dar un comercial ahora y yo voy a dárselo a ustedes de la televisión. Yo creo que, y yo te lo digo porque yo veo novelas, y yo veo las novelas de TVN, para que lo sepas. Yo veo Zuleika, yo veo Ciudad Cruel, yo veo La Verdad. Es más, yo tengo un premio que se llama el Premio Iguana que voy a poner para los artistas malos, por ejemplo. Porque... Pero mira, ¿dónde quiero llevar este tema? Sí. Si hay tanta sintonía durante la mañana, durante la noche y las tardes, no le cuesta nada a una empresa hacer responsabilidad social corporativa y poner un cintillo durante esas horas donde mande mensajes de salud. Por ejemplo, si usted quiere una dieta baja en azúcares, haga esto. O recuerde tomar 3 litros de agua por día. Sí, la parte preventiva ante todo. Vamos a utilizar todos los recursos existentes, no solamente la campaña que hace el MINSA o la Caja, sino que vamos entonces a trabajar esto en pinza para poder que entonces la comunidad vea y empecemos a generar cambios de actitud y cambios en nuestros estilos de vida que sinceramente, muchachos, estos estilos de vida nos están matando. Exactamente, es la clave. Saben que tienen que tomar 30 mililitros por kilogramo de peso de agua. Eso significa que si tú pesas 100 libras, 100 kilogramos, ahí vas a calcular qué es lo que necesitas. Estamos hablando de son de 2.5 litros a 3 litros y medio por día. Bueno, en un país caluroso. La parte... cosas, todas que nos ayudan. Sí, la parte preventiva ante todo. Yo no quiero terminar esta conexión, doctor Martí, rapidito, sin hacer énfasis sobre todo al acompañamiento del familiar a ese paciente que está ya, dicho sea paso, preocupado con un diagnóstico como cáncer. El papel fundamental que juega su familia, su entorno. Mira, en la familia es esencial. Tomemos en cuenta un elemento. Cuando tú te ríes es porque tu cerebro produjo sustancias químicas o neurotransmisores que te hicieron reír. Cuando tú estás triste, tu cerebro produce neurotransmisores que te hacen estar triste. Si tú estás enfermo, tú vas a producir neurotransmisores que te van a generar a ti mayor dificultad para sobreponerte a la enfermedad. De tal manera que el núcleo familiar es esencial. No hay la menor duda que necesitamos trabajar también en esa parte y entender que hay que acompañar a los pacientes enfermos, hay que tratarlos con humanismo, hay que tratarlos con cariño, porque cuando te llega un paciente enfermo, tú no sabes si tú vas a estar ahí mañana. Yo tengo una forma muy curiosa de ver la vida, tal vez muy pragmática o una manera tal vez muy científica. Yo tengo 67 años de edad. La estadística de vida es de 80 años a nivel mundial. Significa que yo he racionalizado, el doctor Martí, que le quedan 13 años de vida. Entonces, en estos 13 años de vida yo voy a tratar de hacer lo mejor que puedo para cuidar mi salud, para tener un mejor ambiente familiar y para poder entonces transmitir el conocimiento que yo tengo y aportar cosas buenas a la sociedad. Bueno. Y así quiero que lo hagan todos los que nos están escuchando. Importante. Hagan las cosas bien en beneficio de sus familiares y de ustedes mismos. Nos quedamos con ese mensaje, doctor Alfredo Martí. Gracias por acompañarnos en este importante mes, sobre todo también para marcar docencia y hacer énfasis en la importancia que es también el acompañamiento familiar para nuestros pacientes con diagnóstico de cáncer. Gracias y buen día. A esta hora hay más que contar.